Hoy es tiempo de hablar con un hombre perseguido y exilado por plantar cara a la tiranía. Viene de Venezuela, país precioso pero atormentado por la dictadura chavista desde hace, yo creo que casi 3 décadas. Él tiene 53 años y una mujer llamada Lilian Tintori, que no le teme a nada y que ni a nadie. Y bueno, desde hace 4 años, nuestro invitado, tras ser condenado antes a prisión y perseguido, salió de Venezuela y reside aquí, en Madrid. Bienvenido a Periodista Digital, Leopoldo López. Muchísimas gracias, Alejo. Este domingo hay elecciones en Venezuela y hay muchas encuestas, hay muchos pronósticos. ¿Cree usted que se acaba la dictadura? Mira, lo que tengo certeza es que este domingo hay unas elecciones y que Edmundo González, nuestro candidato unitario, las gana. Y te lo digo de calle, porque no es un escenario competido desde ningún punto de vista. Hay más de 30, 35 puntos, en otras encuestas 40 puntos de diferencia, y eso se siente en la calle. Las manifestaciones a favor del cambio con Edmundo, con María Corina Machado, quien ganó las primarias y la inhabilitaron, son masivas, y son masivas en los pueblos más alejados de la capital. Y las manifestaciones de la dictadura son escuálidas, son forzadas, con gente triste, con un candidato bravo, desequilibrado, diciendo y amenazando a los que no voten a él. Entonces, esa es la certeza que tenemos. Vamos a ganar la elección con el voto popular, pero allí comienzan las incertidumbres, allí comienza el escenario, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Porque hay 2 grandes escenarios: que Maduro acepte como corresponde los resultados, o que Maduro haga, como ha anunciado, un fraude. No, ya ha dicho que no va a aceptar. O sea, de hecho, Lula, que no es ejemplo en nada, el presidente brasileño, que no es ejemplo de nada, ni le manda un mensaje que le dice: cuando se gana, y cuando se pierde, se va. Justo después de que él dijera de que anunciara un baño de sangre, la guerra civil, o sea, que él no se va a ir. Bueno, es lo que él tiene en su cabeza en estos momentos, pero no es necesariamente lo que vaya a pasar. Tú mencionas el mensaje de Lula, el presidente de Brasil, muy importante por muchas razones. Brasil, el país más grande de América Latina. Segundo, Lula, un aliado histórico de Chávez y de Maduro, y da un mensaje contundente. Es decir, Lula dice públicamente que le dio miedo escuchar las palabras de Maduro anunciando una guerra civil y un baño de sangre, y luego le dice: quien gana, gana, y quien pierde, pierde, y el que pierde tiene que aprender a asumir esos resultados. No solamente Lula lo ha dicho también Alberto Fernández, expresidente kirchnerista de Argentina. El mismo mensaje: quien pierde tiene que aprender a perder. La región entera, Petro de Colombia, también un aliado de Maduro, ha dicho lo mismo. Y luego los países democráticos de la región: Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Ecuador, están diciendo lo mismo. Entonces, eso a nivel internacional. A nivel interno, lo que te decía, hay una diferencia gigantesca. Nosotros, del lado democrático, tenemos ánimo, estamos esperanzados, movilizados, totalmente articulados, en una unidad extraordinaria, con un binomio de liderazgo, providencial: María Corina liderando la calle, la emoción, la esperanza; Edmundo González, un candidato accidental que asume la candidatura porque jamás nadie pudimos inscribir. Un hombre de 74 años, diplomático, un hombre ponderado que está mandando un mensaje de serenidad, de estabilidad, de seguridad. Y todo eso nos hace a nosotros estar muy optimistas. Optimistas pero realistas. Es decir, nosotros no es que estamos pensando en pajaritos preñados, como decimos en Venezuela. Nosotros tenemos los pies sobre la tierra. Sabemos quién es Maduro. Maduro es Maduro. Maduro es el mismo que ha sacado a sus colectivos, grupos armados, a los militares, a la policía, a reprimir, perseguir, encarcelar, torturar, asesinar. Delitos por los cuales está siendo procesado ante la Corte Penal Internacional, que ha sido señalado por cometer crímenes de lesa humanidad ante la ONU. Es decir, Maduro es Maduro. Estamos claros de lo que vamos a enfrentar. Pero hay momentos en donde la realidad aplasta.
Y yo creo que este es un momento en donde la realidad va a aplastar esa ansiedad o esas ansias, perdón, de Maduro de quedarse en el poder pase lo que pase. Y te digo más, yo creo que incluso en el escenario en donde Maduro no acepte los resultados, promueva un fraude, eso no va a ser sostenible en el tiempo, porque ya aquí se rompió el cordón umbilical. Ya aquí quedó en evidencia para los venezolanos, para el mundo, que Maduro no tiene ningún arraigo. Mira, la campaña de Maduro ha sido con cámara, ha sido patética. O sea, es un candidato débil, desencajado, en donde se para arriba de un camión rodeado de 100, 150, 200 personas y saluda a las calles vacías. Y luego esas imágenes las llenan con Photoshop, con inteligencia artificial. Es muy patético el papel que ha hecho Maduro. Ahora, es muy patético, pero no es un papel para que nos dé lástima y compasión, no. Porque aquí el criminal, el que está amenazando con guerra interna y con sangre, es Maduro. Por eso tenemos que estar muy atentos. ¿Y por qué esta vez sí y las anteriores no? Porque yo he estado muchas veces en Venezuela, no en los últimos años, de época de Chávez, en el deslave, elecciones, referéndum, muchas veces. Y he visto movilización popular muy intensa. ¿Por qué esta vez sí? ¿Por qué esta vez las urnas van a decir lo que van a decir? ¿Y por qué en las anteriores ocasiones, hace 4, hace 5, hace 6 años, no? ¿Qué ha cambiado? No, a ver, si somos fieles a los hechos, nosotros hemos ganado elecciones anteriormente y las hemos ganado masivamente. Bueno, las legislativas seguro. Por eso, ganamos, que fueron las últimas elecciones nacionales a las que concurrimos. Fueron a finales del 2015. Con 56 y algo % de los votos, sacamos 2/3 de la Asamblea. Maduro se ocupó de desmantelar la Asamblea Nacional, con el abuso del Poder Judicial, con el abuso de la fuerza, tomó la sede de la Asamblea, pero hemos ganado anteriormente. Ahora, en esta oportunidad hay elementos que hacen que sea mucho más contundente ese apoyo. Si ganamos con 56% de los votos en el 2015, en esta oportunidad las encuestas dan 60, 65% de los votos, que es una mayoría abrumadora. Son unas elecciones solo presidenciales, es decir, hay un voto binario, o Maduro o Edmundo González, porque Maduro también ha ido construyendo una oposición a la medida, con el garrote y la zanahoria, con la amenaza y los premios, que no van a sacar nada. Pues la gente sabe que quien realmente representa en estos momentos la posibilidad de cambio es Edmundo González, el liderazgo de María Corina y de todos los factores que están alrededor de eso. Por eso es que estamos muy, muy esperanzados. Nuevamente, lo reitero, sabemos que Maduro es Maduro, es decir, aquí nadie se está chupando el dedo, aquí nadie está pensando que las elecciones van a ser en condiciones normales de una democracia, pero son una gigantesca oportunidad para una movilización masiva que le va a hablar a Venezuela y al mundo, le va a hablar a los militares, porque mira lo que puede pasar. Aquí podemos tener un escenario en donde el 28 en la noche lleguen los resultados, le lleguen a Maduro, pero también le van a llegar a el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, porque en las elecciones venezolanas, históricamente, se despliegan las Fuerzas Armadas para lo que se llama el Plan República. Es decir, hay tenientes, capitanes con su tropa en cada uno de los 16.000 centros de votación. Es decir, el primero que va a tener un papel en la mano con los resultados, así como tú tienes una carpeta en la mano, es Vladimir Padrino López. Y eso lo va a tener temprano en la tarde. Luego tendrán los resultados oficiales. Luego vendrán las auditorías. Entonces va a ser un momento en donde mucha gente va a estar interpelada ante el momento y ante la historia. Maduro es uno. Él puede escoger el camino de la grandeza y de la humildad y en reconocer. Pero a lo mejor no lo hace. Le va a tocar entonces a Padrino López decir, bueno, ¿y qué hago ahora? Porque Maduro le va a pedir a los militares y a los policías, salgan ustedes a poner el pellejo, la sangre, su reputación y su futuro para que yo me quede en esta silla siguiendo, haciendo lo que estoy haciendo, que es robar, que es destruir el país, que es violentar los derechos humanos. Y va a haber gente que diga, no, mira un momento, ¿Tú confías en eso, en los militares? Bueno, yo creo que puede pasar. Mira, yo no soy militar, pero yo viví en una unidad militar 4 años.
Yo estuve confinado, preso 7 años, de los cuales estuve 4 en la cárcel militar de Ramo Verde. Allí tuve la oportunidad de compartir con militares de todas las jerarquías, quienes estaban presos y quienes eran los custodios. La custodia se rotaba cada 6 meses, entonces cada 6 meses pasaba la guardia, el ejército, la armada, la aviación, la milicia, y aprendí mucho de sociología militar venezolana. Y lo más obvio, pero lo más importante para una circunstancia como esta, que los militares venezolanos son venezolanos, y los militares venezolanos tienen esposas, tienen esposos, tienen hijos, tienen nietos, tienen vecinos que son venezolanos, que padecen y carecen las necesidades que tienen los venezolanos. Y yo creo que sí, la respuesta contundente y clara es sí, sí hay ese escenario en el que, como ocurrió en Chile, en el año 89, cuando fueron precisamente los militares que le dijeron a Pinochet, mire, esto llegó hasta aquí, y tuvo que asumir. El caso venezolano, como me lo dijo una vez Ricardo Lagos hace ya varios años, me dijo, el caso venezolano es mucho más complejo que el caso de la dictadura de Pinochet, mucho más complejo por muchas razones, pero puede ocurrir también. Puede ocurrir que en ese momento, que también ocurrió en el año 58 en Venezuela, los militares, al verse interpelados por el pueblo, la historia, la contundencia de los hechos, se ponen a un lado. O del lado de la gente, que es lo más importante. Sí, del lado de la gente esta vez. Edmundo González era, para nosotros por lo menos, casi un desconocido. Nosotros conocíamos a ti, a Guaidó, a Ledesma. No eran... ¿De dónde sale? ¿Cómo llega? Porque en este momento sí, se perfila como el próximo presidente de Venezuela, clarísimo. Pero porque María Corina era muy conocida. ¿Cómo se llega ¿De dónde sale Edmundo González? Mira, Edmundo González, como te comentaba, es un venezolano de carrera diplomática, fue embajador en Argentina, embajador en Argelia. Cuando articulamos la Mesa de la Unidad en el año 2006-2007, él fue parte del equipo técnico que montó la plataforma unitaria de todos los partidos. Siempre trabajaba con mucha discreción, siempre haciendo un trabajo de buscar unificar a todos, siempre de muy bajo perfil, nunca con protagonismo. Y él era uno de los representantes legales de la tarjeta de la unidad, que es la tarjeta de la coalición. Los sectores democráticos en Venezuela somos muchos partidos políticos que nos unimos en una coalición y tenemos un partido que nos representa a todos en el momento electoral para ir con perfecta unidad. Y llega un momento crítico hace 3 meses en donde no permitían la inscripción de María Corina. Habíamos planteado una candidatura sustituta, Corina Lloris, tampoco permiten que se inscriba. Y se abrió una ventana en donde se propuso que Edmundo González se inscribía como un candidato temporal, mientras resolvíamos cómo podíamos inscribir un candidato, si se quiere, más político, por ponerlo en los términos que tú lo dices del conocimiento. Y bueno, una cosa llevó a la otra, al final no se pudo sustituir, pero terminó siendo providencial. Porque el perfil de Edmundo González, el desempeño que ha tenido en esta campaña, hace un extraordinario equilibrio con María Corina. Tienes a María Corina en la calle, motivando, energizando al país, y tienes a Edmundo González mandando un mensaje de serenidad, de amplitud, de garantías, de estabilidad, que creo que le puede llegar hondo a muchos sectores dentro de la estructura de poder actualmente. Edmundo González no creo que sea percibido como una amenaza para nadie. Creo que es percibido como lo que requiere este momento, que es un hombre que pueda conducir una transición compleja, complejísima, mucho más compleja que cualquiera de las que hayamos tenido en el continente americano, mucho más compleja que la transición española, por cierto, que se dio por razones biológicas y con acuerdos políticos. Esta es una transición que va a tener que tomar en consideración la existencia de una estructura de crimen organizado alrededor del Estado, de unas instituciones totalmente desmoronadas, de una ausencia de Estado de Derecho, de una economía colapsada, etcétera, etcétera. Sin embargo, una transición que va a tener 2 etapas. Esto es bien importante que se entienda. El domingo que viene son las elecciones.
A partir del 29 de julio hasta el 10 de enero hay una primera etapa de esa transición porque Edmundo González sería presidente electo en espera de la toma de posesión que ocurre el 10 de enero del año 25. Entonces ese periodo dará para mucho de política, dará para mucho de construir acuerdos, dará para mucho de sembrar unas bases que permitan esto que dije anteriormente, estabilidad, garantías. Y tanto Edmundo González como María Corina, que están protagonizando este proceso, han dejado muy claro que están en total disposición de construir ese acuerdo y de darle máxima prioridad a la transición. Por supuesto, allá hay temas de justicia, allá hay temas que son complejos, que se hace con todos esos casos abiertos con respecto a violaciones de derechos humanos, corrupción, son temas complejos que se tendrán que trabajar y que serán parte de esta primera etapa de la transición y luego entraremos en la segunda, del 10 de enero en adelante. O sea que concluyo de tus palabras que va a haber piedad con los malvados. Es decir, tú que has pasado 7 años, las imágenes tuyas en la calle, las de tu mujer a tu lado, de Lilian, es decir, lo que hemos visto en las manifestaciones, los abusos, todo eso se pasará a la goma y no habrá nada. No, agradezco que pidas una aclaratoria con eso. Yo no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que la prioridad es la transición. Eso sí lo estoy diciendo. Y yo creo que esa es la prioridad para los venezolanos y me atrevo a decir que es la prioridad para quienes hemos sido víctimas. Yo he sido una de las miles de víctimas, no soy el único. Hemos sido más de 15.000 presos, detenciones arbitrarias, han sido miles los torturados, han sido cientos los asesinados, han sido miles los exiliados. Es decir, allí hay miles de familias que han sido víctimas y yo me atrevo a decir, porque tengo contacto con muchos de ellos, que para todos la prioridad es la transición. Eso no quiere decir que la justicia y la búsqueda de un encuentro del país a partir de la justicia no sea parte de ese proceso de transición. Eso tiene que ser así. Fue así en España, fue así en Sudáfrica, fue así en Chile, fue así en Argentina. Es decir, estos procesos tienen que cerrar con un elemento de justicia, porque no se puede simplemente avanzar y olvidar todo lo que ha ocurrido. Pero yo lo que espero, a lo que le apuesto, es que eso se haga siempre detrás de la locomotora de la prioridad, que es que el país salga adelante, que nos podamos encontrar, que podamos comenzar a reconstruir nuestro país y bueno, y en ese tren, has dicho la locomotora, en ese tren hay espacio para Guaidó, para Ledezma, para ti, o sea, todos los que más os habéis significado. ¿Vais a volver a Venezuela? Bueno, yo te puedo hablar de mí. Mira, yo estoy, como me atrevo a decir, como millones de venezolanos, esperanzados. Yo tengo 3 hijos. Manuela tiene 14, ella tenía 4 años cuando yo fui a la cárcel. Leo tiene 11, él tenía 1 año. Federica tiene 6. Y para nosotros Venezuela está presente. Estamos en el exilio, pero Venezuela está presente. Nuestra comida, nuestros olores, nuestros sabores, nuestra música, nuestro fútbol, nuestras manifestaciones, está muy presente y a todos nos da mucha ilusión. Yo tengo la mayor ilusión de regresar a Venezuela, recorrer nuestro país, que mis hijos conozcan bien Venezuela. Por supuesto que quiero regresar. Y a cada quien le tocará una gigantesca oportunidad de contribuir. O sea, imagínate lo que es un país en donde se tiene que reconstruir todo. Hay oportunidades para todos, desde la política, desde el sector privado, desde la sociedad civil, desde las artes, la cultura, desde tu función. En Venezuela la función de personas como tú no existe. Yo, mucho antes de ir a la cárcel, ya yo estaba censurado. Yo no podía ir a los canales de televisión a tener una entrevista como esta o a las estaciones de radio. Bueno, yo hablaba ayer con una periodista venezolana, ella me hacía la misma pregunta y yo le decía a ella, ¿y tú?
No te imaginas y no te da emoción regresar al estudio de televisión de donde tuviste que salir. No te da emoción poder hablar con libertad frente a las cámaras en Venezuela. No te da emoción poder hacer entrevistas incisivas como periodista que eres. Bueno, a cada quien en su dimensión nos da emoción esa idea de regresar a Venezuela. Y mirar para arriba y ver el Ávila, así tan grande que se ve arriba, el monte este, ¿no?, que está detrás de Caracas. ¿Conoces a Zapatero personalmente? Sí, claro. ¿Qué opinión te merece el personaje? Mira, yo creo que Zapatero de alguna manera ha sido un intérprete y un mensajero de Maduro, cuando yo hubiese esperado que hubiese sido siempre un intérprete y un mensajero de los venezolanos. Yo creo que va a tener una responsabilidad. Él va a estar en Venezuela el domingo. Sí. Y creo que va a tener una responsabilidad. Yo puedo tener muchas diferencias de lo que ha dicho o hecho, pero para mí, y creo que para todos, la prioridad es el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora del domingo que viene es un hecho incontestable que Maduro va a perder la elección. Y le puede tocar a Zapatero un papel histórico, un papel en donde él se convierta en un artífice de ese proceso que se geste a partir de unos resultados, que Maduro los acepte, que se vayan construyendo allí las conversaciones que se tengan que hacer para que Maduro acepte su derrota y permita sin violencia, sin trauma, que iniciemos esta nueva etapa, que es lo que quieren los venezolanos. Eso es lo que yo esperaría del presidente Zapatero, que tendrá una gigantesca responsabilidad estando allí y teniendo la posibilidad de hablarle a la oreja a Maduro y de recomendarle, espero que con serenidad, que lo que mejor puede hacer en un momento como ese, como ya lo ha dicho Lula, como lo ha dicho Alberto Fernández, como lo ha sugerido Petro, es que acepte los resultados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.